Bien, entonces primero te comento, te hago como una breve presentación como docente, ¿no? Sí. De lo que es la temática del proyecto. Nuestro proyecto se llama Biomemoria, la molécula que no olvida. Este proyecto surge como digamos, como una instancia de investigación interáulica entre estudiantes de tercer y cuarto año de la Escuela Secundaria número 2 de Ramallo, Guillermo Leloir. Eh, la idea justamente es que puedan avanzar con el estudio de la molécula ADN, integrando temas como es justamente el índice de abuelidad, que surgió gracias a la lucha de madres y abuelas de Plaza de Mayo, y que este índice que surge en Argentina a partir de una tragedia, a partir, ¿no?, de algo triste para nuestro país, pudo ser un dato genético pionero que se empezó a usar en todo el mundo como método de identificación, ¿no?, familiar. Eh, Así que bueno, la idea es poder visibilizar toda esta temática para poder seguir trabajando lo que es la memoria en nuestra comunidad, en la comunidad de Ramallo. ¿Sí? Así que Bien, bueno, los chicos te van a bien. hacer Bueno, algunas preguntitas para que nos puedas ayudar en la elaboración del proyecto. ¿Sí? Te dejo con ellos. buenísimo, buenísimo. Bueno, un gusto, chicos. ¿Cómo están? Hola Guillermo, muy buenas tardes. Yo soy Juan del tercer año, Bueno, tercero A, un gusto, Juan. de la escuela media uno, media 2. Y te venía a Bien, hacer un par de preguntitas como para saber algo. vale. Sos una persona que tuvo que reconstruir su propia historia. Finalmente supiste quiénes eran y dónde venías. ¿Qué fue Ujú. lo primero que sentiste al mirar tu propia cara o tus manos sabiendo que ahí estaba la huella de tus padres? Eh, en primera instancia, un inicio de reconstrucción, ¿no? Cuando, en ese primer momento, como decís, así poéticamente, ¿no? Que miro mis manos, que miro mi cara, y que me puedo identificar con esa imagen de mi propio cuerpo. Sí, hubo un primer paso que nace el primer informe que tengo, el resultado de ADN, que da la respuesta, y empezar ahí los primeros pasos de la reconstrucción, una respuesta eh, científica, ¿no? Que da certeza de cuál es mi origen familiar y ahí se empiezan a dar los primeros pasos, ¿no? De una reconstrucción identitaria que lleva años. Muchas gracias. Y tengo No, por un par de favor. preguntitas más. Después va a seguir mi Sí, compañera. las que sea. Dale. Eh, Más fuerte y cerca. a veces en la escuela la ciencia parece fría, solo nombres y fórmulas. Pero para vos, ¿el ADN fue el puente hacia tu familia? ¿Cómo dirías que la ciencia que cambió tu vida para siempre? Sí. Bueno, es cierto. Mira, ustedes son unos afortunados, ¿no? Abordando esta temática y estos trabajos de estudiar la ciencia así, conocerla así también, porque en mi generación, acá capaz que me voy por una tangente, por un ratito solamente, pero en mi generación, cuando nosotros estudiábamos en la escuela secundaria, en la escuela primaria, que fuera esos primeros años, no se abordaba nunca este tema, el tema del terrorismo de Estado. Entonces, sí, era una presentación, lo que era frío no era, después me di cuenta que lo que no era frío no era la ciencia en sí, o esa ciencia en sí, sino que la frialdad estaba en quien lo transmitía, cómo nos transmitían ese conocimiento, cómo llegaba a nosotros. Era un mundo absolutamente abstracto, así que lo es, claro que lo es, pero que puede, en su paso y en su historia, dar soluciones a la humanidad. En este caso, en mí, y en otros casos, no solamente en el mío, pero en otros casos, el ADN fue, no sé si me fui demasiado de tu pregunta, pero viene por ahí. Como si cuando yo eh, me encuentro con historia, me encuentro con mi familia, gracias, entre otras cosas, a un resultado genético, un avance de la ciencia,
me encuentro con una respuesta clara y humana, pero después más todavía cuando empiezo a interiorizarme acerca de cómo fue la historia de este descubrimiento, ¿no? Desde una óptica científica, porque no lo soy, no es mi campo, pero sí desde el lugar de construcción colectiva de abuelas, ¿no? Cómo nace ese descubrimiento, quizás lo sepan, quizás no, pero es una historia muy atractiva. Cómo la ciencia inicia esa investigación. ¿La conocen? ¿Saben cómo es que le empiezan a buscar? Que después se llama índice de habilidad, ese hallazgo emprendido por un grupo de científicos. Mary Clark King, esta estadounidense, que empieza esa investigación con una presentación. ¿Están al tanto? Estoy volviendo a un tema que Sí, quizás sí, ya sí, no, vieron. eso lo charlamos, sí, Sí. sí, lo hemos hablado, sí, Ah, sí. bueno, por eso. Está bien, para no hacerlo muy extenso, si es algo que ya hablaron, eh, eh, ahí está mi respuesta dada, entonces. Ya, Perfecto. sí, sí, sí. Y por último, de mi parte, eh, Sí. te quería decir que muchos jóvenes de nuestra edad a veces tienen miedo eh, de buscar de dónde vinieron o el origen de su familia. ¿Qué le dirías a alguien que tiene miedo de hacerlo? Eh, depende la situación. Creo que generalizarlo es bastante complejo, ¿no? Porque cada uno de nosotros tiene su vivencia, su experiencia, la manera de enfrentar las cosas, de responder a una misma situación. No somos todos iguales, cada uno de nosotros respondemos y accionamos de manera diferente. Eh, entonces, pensando en una persona que tiene duda, me parece que la duda ya fue el primer gran paso. Una vez que nace esa duda y que nace esa pregunta, no se puede encajonar, no se puede guardar, no se puede archivar, no se puede esconder. Ya está, la pregunta nació. Entonces, ya el miedo es algo muy personal, los avances que una persona puede tener para hacerle frente a los miedos. Lo que sí es que son absolutamente comprensibles, que es natural tener esos miedos, que es lo más lógico, pero también saber que, por otro lado, esas preguntas no se van a ir, por más miedo que tengamos, por más cosas que sucedan, la pregunta va a seguir existiendo. Yo considero que la mejor forma de sacárselo de encima es exteriorizándola a la pregunta. Porque es una pregunta que nace en instancia, de manera personal, interna, generalmente uno no lo habla con nadie, lo tiene guardado, lo tiene realmente como si no hablarlo con nadie lo fuera a ocultar, no lo puede ocultar ya, ¿no? Entonces, me parece que un primer paso es exteriorizarlo, poder hablarlo, poder conversar con la gente que uno lo considere y acercarse a abuelas. Y acá sí estamos preparados también para recibirlo, para escucharlo, para escucharla, y que lo que espera es un camino de construcción. Es así, quizás para la persona que tiene dudas sobre un tercero es más fácil que para la persona que tiene dudas en sí. Uno puede hablar y hablar y hablar y comentar su propia historia, pero la otra persona está hablando suyo. Entonces, eh, eh, quizás cuando la duda es sobre un tercero, ahí sí ya es un poco más fácil decir, acércate. Si dudas sobre la identidad de otra persona, acércate, no hay excusas. Andá. La otra persona, la que es sobre su propia vida, es un poquito más complejo. Por eso apunta a un tercero. Obviamente, el deseo es que se acerque, vení, acércate, ¿no? Te estamos esperando. Hay hermanos, hay hermanas que te están buscando, tía, hay familias enteras que te están buscando, ¿no? Es así. Pero pues pasa por dentro de esa persona. Eh, Ahora, después, por eso la presentación de un tercero, ¿no? Presentando los datos, presentando esos supuestos de otra persona, es más sencillo y aparte muchas veces también tienen miedo, pero tienen que saber que le están sacando una mochila de encima a la persona que nunca lo habló, que lo tiene guardado, que quizás tiene esa duda, porque esa persona quizás no se iba a acercar nunca por el miedo.
Entonces, el tercero ahí es muy importante, ¿no? Y se una gran mochila encima muchas veces. Bueno, y te paso con mi compañera que te va a hacer Bueno, un par de preguntas más. bueno, ahora, Bueno, a 50 años de todo lo que pasó, nosotros estamos aprendiendo, investigando, y me gustaría preguntarte qué es lo que más te gustaría que nuestra generación no olvide. varias cosas, varias cosas. En primer lugar, que saber que existió acá una dictadura cívico-militar, refiriéndonos a esto, ¿no? Porque la historia de nuestro país es muy extensa, pero refiriéndonos a este punto, eh, no olvidar que se cometieron los peores vejámenes durante esos años, vejámenes sociales, hubo, bueno, vejámenes inimaginables, los peores delitos que se pueden llegar a cometer contra la humanidad. Eh, pero al mismo tiempo también que hubo una resistencia a eso, ¿no? Y esa resistencia que llevaron adelante las madres y las abuelas. Entonces es no olvidar lo que pasó, lo que hicieron, los crímenes, que hubo apropiación de bebés, que hubo desaparición forzada de personas, que hubo vuelo de la muerte, que hubo abuso, que hubo tortura, que hubo una cantidad inmensa, que hubo daños económicos inconmensurables para nuestro país. Eh, eh, pero al mismo tiempo saber que hubo una resistencia amorosa, una resistencia de lucha amorosa, ¿no? Como nos enseñaron y como hicieron las abuelas y la madre de Plaza de Mayo. Entonces, saber que se cometieron crímenes en este país que no se tienen que repetir nunca, pero también saber que frente a las adversidades, frente a esos peores crímenes que pudieron suceder, hubo un colectivo de mujeres que hicieron posible muchísimas cosas, entre ellas encontrar nietos, que se visibilicen en el entero, todo lo que significan las madres y las abuelas y que van a seguir significando eso. Entonces, no olvidar eso tampoco, no olvidar que toda la resistencia que supieron llevar adelante fue de manera amorosa y colectiva. Todo, porque de hecho el ADN, voy un poquito a esa historia, vuelvo a esa historia, se logra también por un trabajo colectivo. Las abuelas se reunían en pequeñas piezas, en pequeñas casas, o departamentos, simulando que estaban en un cumpleaños. Ellas no podían contar que estaban buscando sus nietas en esas reuniones porque corrían riesgo sus propias vidas. Entonces, en una de esas reuniones, una de las madres, una de las abuelas, dice, nosotras, ¿cómo vamos a probar que ese nieto es nuestro nieto? Y no cualquier bebé. Nosotros esto lo tenemos que probar en la justicia. Y una de las abuelas llevó un recorte de diario, chiquitito, a esas reuniones, y en ese recorte se refería a un caso donde se había comprobado paternidad por un estudio genético. Entonces, ese recorte de diario después desembocó a que le pregunten a un genetista y ahí avanzó todo hasta que derivó en lo que conocemos como índice de abuelidad y después el Banco Nacional de Datos Genéticos. Pero el germen de todo eso fue una reunión en donde una de ellas llevó un recorte de diario. Es impresionante. Ella nunca al llevar ese recorte de diario hubiese imaginado que después, con los años, iba a existir un Banco Nacional de Datos Genéticos donde se iban a resolver todos nuestros casos. Es impresionante. Entonces, eso es una muestra clara y ejemplificadora de lo que puede lograr una lucha colectiva, ¿no? Una organización colectiva que acá no se trataba de hacer montañas de un solo paso. Muestra claramente que aportando cada una de ellas un granito de arena, hicieron el médano que soy, abuelas y madres, ¿no? Sí. Qué emocionante todo, ¿no? La verdad que te escucho y Sí, sí, se me pone la piel de sí, sí, gallina sí. escuchar todo esto. Es verdad, lo que hace la lucha colectiva. Sí, impresionante. Bueno, en biología estamos estudiando que el ADN es como un libro de instrucciones que recibimos de nuestros padres.
En tu caso, al no tener el ADN directo de ellos, ¿sentís que el índice de abuelidad como que funciona como un puente que conecta esas instrucciones biológicas de tus abuelos con tu propia identidad? Sí, 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 fue gracias a ese, a ese descubrimiento que se pudo resolver mi caso, y el de tantos otros también, porque claro, acá falta un eslabón en nuestra cadena de transmisión genética, ¿no? Falta un papá y mamá, entonces, ¿cómo hacemos? Esa era la gran pregunta de esta abuela que hizo un recorte de diario, o sea, ¿cómo hacemos nosotros? Acá en este recorte de diario se está corroborando la paternidad, pero se podrá con abuela, con abuelo. Entonces, bueno, en mi caso no fue con abuela, con abuelo, fue con tíos y tías. En mi caso se resolvió tomando muestra genética de mis tíos paternos, tíos y tías paternos, y lo mismo maternos, ¿no? Tíos y tías maternos. Y ahí se resolvió. Pero sí fue gracias a ese hallazgo científico, si no, nunca se hubiese resuelto en mi caso. Y bueno, mi última pregunta es, a veces nos cuesta imaginar que algo tan pequeño como una molécula del ADN pueda guardar secretos de hace 50 años. ¿Cómo te ayuda a vos saber que científicamente, tipo, tu identidad está escrita en una estructura que es casi indestructible y que pudo borrar a pesar del tiempo y que nadie pudo a pesar? No, nadie pudo borrar a pesar del tiempo, perdón. Es impresionante, ¿no? La verdad es que si me pongo a pensar, porque termina siendo todo un mundo lógico, siendo un cosmos, esa pequeña molécula, ¿no? Que resolvió parte de mi pregunta, de mi existencia. La gran pregunta era de dónde venía yo, ¿no? Si era hijo de quien me decían criarme o no. Finalmente, fue gracias a una prueba, a ese rasgo genético que hizo que yo sepa la verdad, ¿no? Después es a partir de ahí ese puntapié inicial como para saber de dónde venía, ¿no? Para saber de dónde venía y a qué lugar no pertenecía también. Después de ahí, todo el camino y toda la construcción. Sí. Bueno, perfecto. Esas son las preguntas orientadas al proyecto de investigación, ¿sí? Buenísimo. De ADN y el índice de abuelidad. Y lo que yo no, te quería preguntar en nombre de la comunidad educativa de la escuela, y te mando el saludo de la directora, Soledad Guidi, ¿sí? Que ahora está en una reunión, el saludo de ella y agradecerte también por esta colaboración tuya. ¿Qué mensaje nos dejás a la comunidad educativa de la escuela frente a este proyecto institucional de los 50 años del golpe de Estado? Como te conté, a principio de la semana de marzo, cercano al 29 al 24 de marzo, se hizo todo lo que fue un museo itinerante llamado Ausencias, acá en la biblioteca. Tenemos la idea de a fin de año inaugurar en el pasillo del segundo piso de la escuela, cercano al laboratorio, toda una muestra, ¿sí? Una muestra para que quede ya en la escuela, que sea la primera muestra itineraria en Ramallo, donde cuente un poco la historia de los nietos, ¿no? ¿Qué mensaje podés dejarnos a toda la comunidad para que sigamos trabajando, ¿no? Bueno, ayer, bueno, sí, ayer se fue Tati Almeida, ¿no? Que para Sí. nosotros es una madre de Plaza de Mayo muy importante, la queremos mucho. Este, recién me preguntabas eso y lo primero que pensaba era en ella y en ellas, ¿no? En todo este camino que fueron construyendo desde un principio, recorriendo instituciones educativas, justamente, ¿no? Recorriendo, hablando, a un punto me da como, me dio esta imagen de su voz, de su ejercicio, de su cuerpo, que quedó ya impregnado en las escuelas, en nosotros, en nuestras generaciones, en todos nosotros, que es algo que está, parece en algún punto indestructible, ¿no? Que está instalado, que nosotros lo tenemos. Entonces, pensaba en toda esta búsqueda. Son palabras de agradecimiento, más que nada, ¿no? Porque pensaba también en la búsqueda que ejercieron, que desde un principio ejercieron las abuelas para nosotros, ¿no?
y como se ve acá en el caso del ADN, ellas necesitaron de la participación de especialistas, de genetistas. Nunca estuvieron solas, siempre abrieron el camino para contar con la solidaridad de diferentes espacios de la sociedad, ¿no? Desde la ciencia, desde el arte, bueno, sabemos que existe teatro por la identidad, televisión por la identidad, tango por la identidad, danza por la identidad, deportistas también que muchas veces prestan su apoyo. Messi en el año 2010 salió con un letrero de abuelas, Maradona también que colaboraba muchísimo. Eh, entonces hace a una construcción colectiva, a ese colectivo que hablábamos en un principio que empezó en una mesa, es como sumamente esperanzador, digo, ¿no? Como esto lo digo cualquiera de nosotros estamos tomando un café ahora y charlando. A mí me resulta, la verdad, particularmente esperanzador ver que sigue encendido, es una llama que está encendida y que de diferentes lugares se mantiene vivo, sigue latiendo. ¿No? Se vio el último 24 de marzo, una plaza llena, llena, impresionante. Y eso también tiene que ver con el trabajo que se hace, con el trabajo que hacen ustedes en las instituciones educativas. Tiene muchísimo que ver. Yo ni bien empezamos le decía a los chicos que claro, cuando yo estudié ciencia, no ni se hablaba de esto. Ojalá hubiese sido todo muchísimo más fácil. Quizás Claro, hasta me sí, sí. acercaba a abuelas antes, Exacto, me acercaba en la exactamente. adolescencia, abuela. Entonces hacia eso, hacia la búsqueda, hacia una construcción, son muchísimas cosas, para hablar largo y tendido, ¿no? No, Pero exactamente, sí, sí. en primera instancia, más que un mensaje, sí es un mensaje de agradecimiento. Ahí quienes están en ese territorio, quienes están trabajando en la institución, quienes están haciendo todo ese trabajo son ustedes. Así que es eso, o sea, agradecer como un ciudadano más el trabajo que están haciendo en la escuela. Es muy valioso. Bueno, Nosotros acá, yo trabajo en el Museo del Sitio de Memoria ESMA, sí, y acá recibimos instituciones educativas todo el tiempo, ¿no? Y se nota mucho cuando hay, la verdad, cuando hay un trabajo en las aulas y cuando no. bueno, a nosotros nos gustaría ir a visitarlos, ¿eh? Como- Cualquier cosa te escribo Claro, sí, sí, sí. para que me Una guíes. fecha, totalmente, sí, lo sé. Sí, 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 Dale. sin dudarlo. Sí. Bueno, nuevamente te doy las gracias y te abrazo a la distancia, ¿sí? De Bueno, corazón, muchas gracias por esta entrevista, ¿sí? bueno, gracias. Gracias. Otro abrazo ahí para ustedes. Bueno, gracias. Estén Así que trabajando. bueno, ahí te